Ya, buenas noches mis queridos alumnos y alumnas de la Vespertina San Alfonso. Bienvenido a la clase número 21 de matemática en esta modalidad. Con quien les habla su profesor Máximo Parada Rain y nuestras queridas educadoras diferenciales, la señorita Beatriz Lobo Ramírez y la señorita Karen Espíndola Castro. Y nuestros queridos cursos de cuarto medio A, B, C y D. Como de costumbre, y hace algunas clases... Profe, se le escucha muy despacio. Como es de costumbre, y hace un tiempo atrás estamos viendo lo que es estadística en la vida de hoy. ¿Ahí se escucha mejor? Gracias. Ya. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Ahora sí, profe. Perfecto. Lo que pasa es que estaba alejado del micrófono. Ya. Vamos a continuar con la unidad de estadística en la vida de hoy. ¿Ya? Objetivos para la clase de hoy son dos. El primero ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver a retomar ahora en la clase, que es tabular datos e interpretar la información. Y el objetivo nuevo para hoy día es determinar la moda y la media de un conjunto de datos. Entonces se preguntarán, ¿qué es la moda, qué es la media? Tranquilo, ahí lo vamos a ir detallando paso a paso. Nuestra primera parte de hoy día, vamos a ver lo que es moda y media. Es decir, en el fondo vamos a ver tendencia y promedio. Ustedes han escuchado, oye, ¿qué es lo que está de moda? La música que está de moda o el color de moda. Fíjense que cuando hablamos aquí, hablamos de moda. Cuando hablamos de moda, estoy hablando de lo que es tendencia. Y cuando hablo de media, estoy hablando de promedio. Entonces vamos a calcular la tendencia de los datos y el promedio de ellos. ¿Ya? Ya. Estas se llaman medidas de tendencia central, es decir, hacia dónde más o menos tiende los datos que uno está recopilando. ¿Ya? Vamos a definir lo que es la moda y dice que la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos, es decir, es el dato que más aparece. ¿Ya? Y la media también se conoce como promedio, ¿ya? Y es la suma de todos los datos, ¿sí? Dividido por el total de datos. Es cuando ustedes calculan el promedio de sus notas, pues suman todas las notas y la dividen por la cantidad de notas. Vamos a ver ejemplos. Vamos a volver a colocar la definición de la moda, que es la misma que aparecía en la diapositiva anterior, y vamos a partir con un ejemplo. Este ejercicio lo hicimos clase atrás, la cantidad de hijos, ¿cierto? 5 estudiantes de la Vespertina San Alfonso no tienen hijos, 4 tienen un hijo, etcétera, 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 y al final, si se dan cuenta, entrevistamos a 20 estudiantes, ¿se acuerdan? Y calculamos de ellos, de esos 20 estudiantes, calculamos la frecuencia relativa para calcular los porcentajes y después contestar preguntas, ¿se acuerdan? Se acuerdan. Ya. La moda, fíjense, dice, es el dato con mayor frecuencia. ¿Y dónde me fijo? Ahí se los voy a marcar, en la frecuencia absoluta. ¿Cuál de esas frecuencias es la mayor? El 6. El 6. Entonces significa que 6 estudiantes son la mayoría. ¿Y cuántos hijos tienen? 2. 2. Entonces la moda es 2, no 6. Recuerden, la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia. Es el valor que aparece con mayor frecuencia. Ese es el valor. ¿Ya? La moda es 2. ¿Qué significa que la moda sea 2? Significa que la moda es tener 2 hijos por estudiante. ¿Cierto? Por ejemplo, aquellos que tienen 4 le van a convidar 2 a los que no tienen hijos y así se va a ir sacando la moda, pero la mayor frecuencia es la que me indica la moda. ¿Listo? Así de simple. Me fijo una vez que yo complete la tabla, me fijo en la mayor frecuencia y veo el dato que le corresponde. La moda es 2. Veamos un segundo ejemplo. ¿Se acuerdan que vimos los empleados que fueron a la playa, al río, al campo, las preferencias? ¿Cuál es la mayor frecuencia? Son 2, la playa Correcto. y el Aparece ahí campo. 5. y aparece ahí. Por lo tanto, el dato sería playa y campo. Entonces anotamos, la moda es playa y la moda es campo. En este caso tiene 2 modas, por lo tanto se llama bimodal. Ahí está, la muestra bimodal, tiene 2 modas. ¿Qué me quiere decir eso? Que la moda es ir a la playa o al campo, ¿cierto? Esa es la moda.
Esa es la tendencia en el fondo, ¿ya? Ya, vamos a ver el otro concepto. La media o promedio es la suma de todos los datos dividido por el número total de datos. Veamos un ejemplo. Dice, los siguientes datos corresponden a la cantidad de hijos, la misma tabla que vimos anteriormente, pero fíjense, ¿se acuerdan que antes de llenar la tabla yo les di los datos sueltos? Cuando son pocos datos, yo lo puedo hacer al tiro. Y dice que es la suma de todos los datos. Lo estoy sumando. Y me da, si lo sumo me da 32. Si ustedes suman todos esos datos les va a dar 32. Y en este caso yo lo puedo hacer porque son pocos datos, son 20. ¿Qué va a pasar cuando sean 200 datos, 100? Entonces ahí me sirve la tabla. Después vamos a hacer este mismo ejercicio con la tabla. Calculemos la media o promedio. Se abrevia ME. Dice clarito que es la suma de todos los datos dividido, ahí lo voy marcando, dividido por el número total de datos. ¿Se acuerda cuánto eran? 20. ¿Se acuerdan que eran 20 estudiantes que les preguntamos? Yo calculo y eso me da 1,6. ¿Puede un estudiante tener 1,6 hijos? ¿O tiene uno? ¿O tiene? No, Por lo tanto, no, como el 6 es el número la decimal, aproxima. correcto, se aproxima, es igual o superior a 5, se aproxima inmediatamente y quedaría en 2. Si fuera 1,4, queda en 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que la media o promedio es 2 hijos por estudiante, o el promedio es 2 hijos por estudiante. Ahí está escrito de las dos formas. Media significa media aritmética o promedio, ¿ya? Veamos este mismo ejemplo, pero lo vamos a ver con la tabla. Ahora lo haremos tabulando los datos. Entonces lo llevé a la tabla, tomé los datos. Y aquí vamos a aprovechar de repasar. ¿Qué se coloca en la variable? Se coloca cantidad de hijos, ¿cierto? Y en la frecuencia, cantidad de estudiantes. Los contamos, pero no, primero ordenamos la cantidad de hijos desde el menor dato que aparece. Y ahora los contamos. 5 no tienen hijos, 4 tienen 1, 6 tienen 2 hijos, 3 tienen 3 hijos y 2 tienen un hijo. Los sumo y me dio los 20. Calculo la frecuencia relativa, es decir, en la frecuencia absoluta dividido por el n, ¿cierto? 5 dividido por 20, 4 dividido por 20, 6 dividido por 20, 3 dividido por 20 y 2 dividido por 20. Eso es lo que tienen que hacer, no es necesario ponerlo en la tabla. ¿Qué yo pongo en la tabla? Los valores que me da. ¿Cierto? Y se acuerdan que si me da un decimal, yo le agrego el cerito para que sean 2 decimales, y si me da 3 decimales o más, aproximo con 2 decimales. Lo sumo, bueno, calculo el porcentaje al lado, que es sacando el cero y la coma, y después sumo los datos de ambas columnas y me dan 1 y 100%. Ya, en este caso fíjense que agregamos una nueva columna, esta que está aquí. Y fíjense lo que dice XI por FI. Ahí está, miren. XI por FI. Es decir, tomo el X1 y lo multiplico por F1. 0 por 5. 1 por 4. 2 por 6. 3 por 3. 4 por 2. Es como si yo sumara a los 5 estudiantes que tienen 0 hijos. Si los sumo, ¿cuánto me da? 0. Sumé los 4 estudiantes que tienen un hijo. Si yo los sumo, ya tengo 4 hijos. Después tengo los 6 estudiantes que tienen 2 hijos. Si ustedes los suman, van a tener 12 hijos. Por eso se van multiplicando. 3 por 3, 9. 4 por 2, 8. Y después suman. Suman todos esos datos. Los suman. 33. 33. No, sumaron mal entonces. Ah, Sí, 32. 12, 20. 33, profe. Sí, me da 33, tienes toda la razón. Ya. Entonces ustedes van a colocar ahí, yo lo voy a arreglar y les voy a mandar el PDF nuevo. 33. 33. Yo me equivoqué. Miren, el tremendo error. Ya. 0, 4, 12 son 19, 20, 28, 29, 30, 21, 33. Correcto. Ya. 33, ¿cierto? Vamos a mantener la misma tabla, vamos a escribir la definición. Y el promedio o media, fíjense,
Ya, ¿qué me está diciendo? ¿Se acuerdan que dice que es la suma de todos los datos? Ahí está la suma de todos los datos, ¿cierto? Y ahí está el n. Miren la fórmula, dice la suma de todos los datos dividido por el total de datos. ¿Sí? Ya, ese símbolo, yo le puedo, ahí le hubiera puesto suma. Y para abreviarlo le voy a poner una S. Y para ser más matemático le voy a poner la S griega, que es esa que está ahí, la sumatoria. Ya, esa es una S griega que significa suma. Si ustedes lo ven, en Excel aparece cuando quieren sumar datos. Entonces, vamos a la definición. Dice, en la suma de todos los datos, dividido por el número total de datos, que son 20. Usted hace la división 1,65. y les da 1,6. En este caso era 33. Sí, me da 1,6. 1,65. Sí, pero se toma el primer decimal. Acuérdense que con el primer decimal trabajamos. Ok. Ya, me da Queda igual 1,6. entonces. Igual lo aproximo, correcto. De 1,5 hacia arriba se aproxima a 2 y de 1,4 hacia abajo quedaría en 1. Entonces se aproxima, fíjense en el símbolo como gusanitos, eso significa aproximación. Me da 2. ¿Qué significa? Que la media o promedio es tener 2 hijos, ¿cierto? Por estudiante. ¿Se dan cuenta que la moda también me dio 2? Fíjense, ahí está la moda, por el dato de mayor frecuencia, ahí está. También me dio 2. En este caso, ambos datos, cuando coinciden, me dice que la información es muy coherente, no hay mucha diferencia y no hay muchos extremos. No sé, pues que tengan 0 y un hijo y que tengan 4 hijos. Ya no hay son como más homogéneos los datos. Ya. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, se desea conocer la cantidad de hermanos de los estudiantes del Colegio Vespertina San Alfonso. Para ello se consulta a 28 estudiantes y se obtienen los siguientes datos. Ahí están los datos. Y me piden que calcule la moda y la media, es decir, la tendencia o el promedio. Copio los mismos datos y coloco la tabla. ¿Cuál es la variable? Cantidad de hermanos. Perfecto, señorita, muchas gracias. ¿Y cuál sería la frecuencia? ¿Qué coloco arriba? Los 28 estudiantes eran. No, la Ya de cantidad de estudiantes. estudiantes. Ahí voy a decir, listo. ¿Cuál es la menor cantidad de hermanos? 1, después aparece el 2, 3. ¿Sigo con el 4 o no? No. No, ¿por qué? No, Porque no profe. aparece. 5. No aparece. No 5 aparece. y Voy, 6. voy a ocupar una columna con puros ceros después, no me sirve. 5 y 6. Perfecto. Como llega hasta 6, no sigo con la fila hacia abajo. Y coloco los totales. Cuento cuántos estudiantes tienen un hermano. 2, 4, 6. 6. ¿Cuántos tienen dos hermanos? 1, 2, 3, 4, 5, 7. 6, 7. 7. ¿Cuántos tienen tres hermanos? 2, 4, 6, 8, 10. 9. 10. 9. 5 hermanos, 3 y 6 hermanos, 2. Si lo sumo 2. me debería dar 28, ¿cierto? Porque eran 28 estudiantes y me da 28, maravilloso. Si me da 27, que significa que alguno no lo conté, y si me da 29, significa que alguno lo conté 2 veces, ¿ya? Frecuencia relativa, 6 dividido por 28, 7 dividido por 28, 10 dividido por 28, 3 dividido por 28, etc. Y los calculo. Acuérdense que aquí están aproximados 2 decimales. Si en alguno de ustedes les dio 3 decimales, el tercero manda si se aproxima o no se aproxima. Lo sumé y me dio 1. Calculé la frecuencia porcentual, es decir, le borro la coma y me da 0,21, pero el 0 a la izquierda no vale, quedaría 21%, 25%, 36%, 11% y 7%. Lo sumo y me dio 100. ¿Qué hago ahora? Multiplico el X1 por el F1, es decir, 1 por 6, 2 por 6. 7, 2 por 7, 3 por por 10, 10, 5 5 por por 3, 3, 6 por 2. 6 por 2. 6 por 1, 6, 2 por 7, 14, 3 por 2, 14, 20, 30, 15 y 12. 2. 30, 40, 50, 60, 70, 77 y medio mil. ¿Estamos bien? 77. ¿Estás estudiando? ¿Hasta qué hora tenés clase? 77, profe. 9. Hasta las 9 en la clase, joven. Gracias por preguntar. Y queda poquito, sí, queda poquito. Ya. Listo, voy a tomar la tabla y la voy a colocar más arribita. ¿Se acuerdan lo que era la moda?
el valor que aparece con mayor frecuencia. Es el valor con mayor frecuencia, por lo tanto la moda es 3. que significa que la moda es tener 3 hermanos, ¿cierto? Ya, acuérdense de la moda, era 3, perdón, es 3, ¿ya? Vamos a tomar el mismo dato y vamos a calcular la media aritmética o el promedio. Y dice que es la suma de todos los datos dividido por el total de datos, que son 28. ¿Y eso cuánto les dio? 3,85. ¿Cuánto te dio? 7 dividido en 28. Perdón, 2,75. 2,75. Sí, ¿Ya? promedio serían 3 hermanos. Correcto, porque me da 2,7 y lo aproximo, entonces 3. ¿Sí? La media o promedio es tener 3 hermanos. Fíjense que aquí también me dio 3, igual que la moda. ¿Listo? Fíjense, tabulé los datos, tabulé es colocar todo eso que estoy marcando es tabular los datos. Los puse en la tabla, completé la tabla y contesté, calculé la moda y calculé el promedio. ¿Perfecto? Segunda parte. Vamos a ejercitar lo que vimos. Vamos a determinar media y moda. Ejercicio 1. Dice, a continuación se presentan las notas obtenidas en matemática por los alumnos y alumnas de tercero y cuarto medio Z de Superman. Près de 30 000 maisons ont été détruites ou endommagées. Des milliers. El micrófono, por favor. Gracias. De los alumnos y alumnas de tercero y cuarto medio Z del Colegio Vespertina San Alfonso. No quise poner ninguna letra en particular para que nadie dijera, oh, prefiere más un curso que al otro, ¿ya? Los quiero a todos por igual. Las notas obtenidas son las siguientes. Y ahí están las notas que obtuvieron los alumnos y alumnas del tercero y cuarto medio Z. Dice, determine la moda y la media del curso. Ahí están los datos, las notas que se obtuvieron y voy a completar la tabla. ¿Qué va en el XY? Los estudiantes. No. Cantidad de notas. No, Ah, La cantidad de nota. Nota, va la nota. La nota. La nota, correcto, que es como si fuera hermano o cantidad de hermanos. Aquí, notas. Cantidad de estudiantes Cantidad que de obtuvieron esa nota. Entonces voy a partir con la nota más baja. ¿Cuál es la nota más baja que aparece en esa tabla? 4,5. 5. Perfecto. Después, un 5 después. 6. 5, 5. 5, 5. 6. 6. 6, 5. 6, 5. Olga, no raye la pantalla, por favor, hija. Ya. Voy a contar los 4,5. Bueno, si ustedes después, si quieren, los cuentan. Yo conté 2, conté 11 5, 6 5,5, 8 6 y 5 6,5. Me da 11, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 32 notas medio. Ay, profesor, no sé cómo hice eso, perdón. ¿Qué hizo? Ya, no se preocupe. Esa raya, po. No se preocupe, no se distraiga. Ya, yo lo saqué de la siguiente forma. Mira, conté, tengo 1, 2, 3, 4 filas y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 por 8, 32. Me da 32 notas. 32 estudiantes. La frecuencia relativa, 2 dividido por 32, 11 dividido por 32, 6 dividido por 32, 8 dividido por 32 y 5. Y lo calculo con 2 decimales. ¿Cierto? Y entre pérdida y ganancia, y me dio 1 si yo sumé todos esos decimales. Porcentaje me daría 6%, 34%, 19%, 25% y 16%. Y si los sumo, me da 100%. Después multiplico el X1 por el F1. 4,5 por 2, 5 por 11, 5,5 por 6, 6 por 8 y 6,5 por 5. Me da 9, 55, 33, 48 48. y 32,5. Después yo sumo todos esos datos y me dio 177,5. Listo. Primer objetivo cumplido. Tabulé todos los datos. ¿Cierto?
Vamos a calcular entonces la moda. La moda es el dato 5. con mayor frecuencia. El 11. La mayor Entonces, frecuencia es 5. 11 y corresponde a la nota 5. Entonces la moda es 5. 5. Significa que la moda es obtener nota 5. La tendencia en el curso fue obtener un 5, ¿cierto? Calculemos ahora la media o promedio, que es la suma de todos los datos dividido por el número de datos. 177,5 lo divido por 30. Ah, y dice 28, debería ser 32. Me equivoqué en el... Sí, y me da, acá a mí me da lo que... Me equivoqué en el 28 nomás, pero me da, la calculadora me da ese dato que está ahí. Bueno, ahí ustedes le colocan 32, pero no lo cambié. Lo vamos a cambiar al tiro. 32, listo. 5,54. Perfecto, ¿ves? Si me equivoqué en ese número, nomás, el dato estaba bien No calculado. cambia el valor. 5, ¿cuánto sería si yo le aproximo la nota? 6. No, 5, 6. no, No, queda en 5. quedan 5, porque cuando yo aproximo 5, 5. a Sí, un no sube. decimal, ese es menor que 5, por lo tanto queda tal cual. 5,5. ¿Listo? Se me chipoteó. Entonces, la media o promedio es tener nota 5. O uno puede decir, el promedio del curso fue un 5,5. Y usted dice, oh, nos fue más o menos bien. ¿Ya? Profe, una consulta. Dígame. No El entendí profe- cómo. No puedo. Los demás, no, Silencio, por favor. espérame. Los demás apaguen los micrófonos, por favor, para escuchar aquí a la dama. Gracias. gracias. Profesor, no entendí lo que hizo en 175,5. ¿Lo multiplicó o lo dividió? ¿Qué dice ahí? Multiplicar. No, O sea, dividir. puntito. Dividió. Y acuérdate que en la, ¿Por qué arriba, me da? en la definición decía, en la cantidad total de datos dividido por el número de datos. Y Pero está se marcado. divide en el 177,5. Sí, pues todo el total, lo que te dio ahí, pues, la Es suma que de no todos me los, da. esa es la suma de todos los datos y lo dividí por el total de datos. Mira, aquí está en la fórmula. La sumatoria la divido por el n. Ahí está, mira, la divido por el n. Es que, profe, yo la divido, o sea, es que debe ser donde no me da la coma, porque me da más. Coloca 177 y en tu calculadora celular es el puntito, coloca el punto. Punto 5. Ya. Sí, porque no me daba con el, sí, no le ponía el, a La ver, coma. Sí, ahora te va a me da dar. 63. Ya, pero mirarlo tranquilamente y te va a dar. Ya, gracias, profe, lo voy ¿Ya? a buscar. Ya, vale. Ya. Chicos, esta coma en la calculadora es el puntito. ¿Ya? Ya. Estamos listos. Entonces, el promedio del curso era 5,5. ¿Se acuerdan cuánto era la moda? 5. La moda la vimos ahí, era 5. 11. No, la moda es 5, no es 11 es la mayor frecuencia. Y la La mayor cantidad. frecuencia me determina la moda. Fíjense que aquí no coinciden. Pero eso no se preocupen, pero fíjense que están cercanos. Es decir, una gran cantidad de los alumnos del curso sacó nota 5, pero el promedio del curso en general es un 5,5. Es decir, hubo gente que sacó bastante nota más alta. Y está claro ahí, pues miren, 8 se sacaron un 6, muy poquititos sacaron un 4,5, así que por lo tanto era muy probable que el promedio fuera alto. ¿Ya? Más que la moda. Pero siempre van a ser datos muy cercanos, no van a diferenciarse mucho. ¿Ya? Vamos a ver otro caso. Dice, la siguiente tabla muestra la distribución de frecuencia del color de ojos, esto ya la vimos, de los bebés atendidos durante un día en el CEFAM de Juanita. ¿Se acuerdan de ese dato? Lo hicimos en la clase pasada, cuando los tabulamos. Vamos a determinar moda y media, y aquí nos vamos a dar cuenta de algo. Ya, hice la tabla, calculé la frecuencia relativa, la porcentual, y ahora voy a calcular el XI por el FI. Y fíjense, quiero que vean bien, ¿qué multiplico? XI. El 46. 46 ¿Por qué lo multiplico? por ¿Por 84? No, 55. No. no, po. Este es el XI. XI.
46 por café. Eso, ese orden. Sí, es que por Calcu- los colores Por cambiaban. moda. Correcto. Calculemos primero la moda. El dato con mayor frecuencia. 46, por lo tanto, la moda es tener Por los ojos café. café. La moda es tener los ojos de color café. Maravilloso. Como yo. Café. Claro. Listo, calculemos el promedio. Entonces nos quedaba café por 46. ¿Y cuánto da eso? No nos puede dar, por lo tanto, 46. Se mantiene. no, 46. no, si no se puede, no se puede. Mira, saca No el promedio. tiene cantidad, pues No, profesor, no se saca el puede. promedio en los colores. Entre el café, verde, azul y pardo, ¿qué promedio te da? Ah, me da un verde azulino. No, no puedo Está calcularlo. con palabras, po. No no puedo están con calcularlo. números. Entonces, no existe. Por lo tanto, se mantiene el ustedes se acaban de 46, dar ¿no? cuenta de algo. Cuando la variable que yo estoy usando es, ¿cómo se acuerdan cómo se llamaba? Cualitativa. Cualitativa. Cuando la variable es Cualitativa. Cualitativa. no existe No existe. promedio, solamente moda. Moda. ¿Estamos claros? Ok. Ah, Sí, profesor. Yo quería que se dieran cuenta de eso, que pegó, ¿y cómo calculo el promedio del color de ojo o del estado civil? Estado civil Cortando el entre ojo. casado, Ah, viudo, No pero- tiene, no tiene hay, po. cantidad. ¿Cierto? Es como diría, saquen el promedio entre masculino y femenino. Imposible. O sea, se mantiene siempre cuando hay colores, nombres, cosas así. Claro, ahí no existe el promedio, pero sí la moda. ¿Sí? Listo. No existe promedio de color de ojos. Tercera y última parte, ejercitación personal. Dice clarito, los siguientes datos corresponden a la cantidad de personas. Este ya lo hicimos, fue la última tarea, pero ahora ustedes la van a hacer completa. Con los mismos datos van a completar la tabla y me van a calcular la moda y la media. ¿Ya? Ok. Y deben ¿Para cuándo? completar la tabla. ¿Cuándo se entrega? No, escucha, pues ahí van las instrucciones. Dice, es solo para que practique lo que aprendió. No debe enviar nada al profesor. Y lo vamos a revisar al principio de la próxima clase. Ah, Completito. perfecto, ok. Es para que usted practique y diga, Ok, sí, profe. aprendí. Y las consulta, obviamente, al WhatsApp. Y un mensaje para terminar la clase. El que quiere llegar, busca caminos. El que no quiere llegar, busca excusas. Y ustedes están buscando caminos. Los felicito, muchas gracias por su atención. Ha sido una gran experiencia educativa y matemática por hoy.